Tremenda bomba informativa se acaba de poner en la mesa que os va a dejar a todos completamente impactados. Vaya domingo que llevamos. Ucrania frustra la gran ofensiva de Putin. Rusia pierde hasta 35.000 soldados al mes y afronta un déficit de 100.000 millones en tan solo el 2026. Cuando parecía que Rusia estaba preparando una nueva gran ofensiva para intentar romper el frente ucraniano en el 2026, ha ocurrido exactamente lo contrario. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acaba de confirmar que las fuerzas de defensa de Ucrania han logrado frustrar una ofensiva rusa a gran escala que Moscú llevaba meses preparando. Pero eso no es todo. Según Kiev, el ejército ruso está perdiendo entre 30 y 35.000 soldados cada mes, en gran parte debido al devastador uso de drones ucranianos. Y mientras el Kremlin intenta aparentar fuerza, la realidad económica empieza a golpear duramente. Rusia se enfrenta a un déficit superior a los 100.000 millones de dólares tan solo durante este 2026, resultado de las sanciones occidentales y de los ataques ucranianos contra su infraestructura energética. La pregunta es inevitable: ¿está empezando a tambalearse realmente la estrategia de Putin? El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha revelado que las fuerzas ucranianas han logrado neutralizar una ofensiva rusa que Moscú llevaba meses preparando y que pretendía intensificarse durante esta primavera. Según explicó el mandatario ucraniano en una entrevista y en sus declaraciones públicas, Rusia tenía previsto lanzar una gran operación ofensiva que comenzó a planificarse a finales del año pasado y que debía escalar durante este 2026. El objetivo del Kremlin era claro: tratar de romper el frente, desgastar el ejército ucraniano y forzar una situación que le permitiera imponer condiciones en una eventual negociación. Sin embargo, Ucrania decidió no esperar ese ataque. Zelensky explicó que las fuerzas ucranianas pusieron en marcha acciones anticipadas y operaciones de contraofensiva que terminaron por frustrar los planes de Moscú antes de que pudieran materializarse plenamente. El propio presidente lo resumió diciendo que el éxito no se mide únicamente en términos de territorio recuperado, sino en algo igual o incluso más importante: haber impedido que Rusia lanzara una ofensiva a gran escala, que podría haber causado enormes daños. Detrás de este resultado hay un factor que está cambiando profundamente la guerra: la innovación tecnológica del ejército ucraniano, especialmente en el uso de drones. Durante los últimos meses, Ucrania ha convertido el campo de batalla en un escenario donde la tecnología juega un papel decisivo. Los drones FPV de visión en primera persona se han convertido en una de las armas más eficaces para detener vehículos de artillería y tropas rusas. Estas pequeñas plataformas, relativamente baratas pero extremadamente precisas, están causando un desgaste enorme en las fuerzas rusas. Según los datos citados por Zelensky de este domingo, el ejército ruso está sufriendo pérdidas mensuales de entre 30.000 y 35.000 soldados, una cifra que refleja el enorme coste humano que Moscú está pagando por mantener su ofensiva militar. Esto significa que, lejos de avanzar con facilidad, Rusia se enfrenta a una guerra de desgaste que está drenando sus recursos humanos de manera constante. Pero el campo de batalla no es el único frente donde el Kremlin está sufriendo presión. La economía rusa también está empezando a mostrar señales preocupantes. De acuerdo con la información de inteligencia citada por Zelensky de este domingo, Rusia afronta un déficit superior a los 100.000 millones de dólares tan solo en este año 2026, una cifra enorme que, según Kiev, es el resultado directo de una combinación de factores. Por un lado, las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, que han limitado el acceso de Rusia a mercados financieros, tecnología y comercio internacional. Y por otro, los ataques ucranianos contra la infraestructura energética rusa, que han golpeado refinerías, instalaciones petroleras y otros puntos críticos de la industria energética del país. Estos ataques profundos, cada vez más frecuentes, están reduciendo sistemáticamente la capacidad de Moscú para mantener estables sus ingresos energéticos, que son una de las principales fuentes de financiación del régimen ruso. En otras palabras, mientras Putin intenta sostener la guerra militarmente, la presión económica está aumentando cada vez más.
Sin embargo, Zelensky también advirtió de un factor que podría aliviar parcialmente esa presión sobre Moscú, la situación en Oriente Medio. Según explicó el presidente ucraniano, las tensiones y conflictos en la región han provocado un aumento de los precios energéticos, algo que Rusia está intentando aprovechar. De hecho, según las estimaciones mencionadas por Zelensky, Rusia habría obtenido alrededor de 10.000 millones de dólares en ingresos adicionales en apenas 2 semanas, debido a la subida del precio de la energía. Pero este movimiento también revela una dinámica geopolítica muy significativa. Mientras Irán afronta dificultades económicas y presión internacional, Putin parece estar intentando ocupar el espacio que está dejando el mercado energético iraní. Muchos analistas interpretan esta estrategia como una muestra de que el Kremlin está dispuesto a priorizar sus propios intereses económicos incluso a costa de sus aliados, o que parecían ser sus aliados. En la práctica, esto significa que Moscú podría estar intentando beneficiarse del debilitamiento de Irán para reforzar su propia posición en los mercados energéticos globales, aprovechando esa posible caída del régimen iraní. Para Zelensky, todo esto confirma una idea que lleva repitiendo desde hace tiempo. Putin nunca ha tenido intención real de detener la guerra. Según el presidente ucraniano, el Kremlin simplemente ha intentado aparentar disposición al diálogo para reducir la presión internacional y ganar tiempo. En realidad, sostiene Kiev que la estrategia rusa sigue siendo la misma: exigir concesiones territoriales a Ucrania y tratar de imponer ultimátums políticos. Pero Zelensky advierte que aceptar esas exigencias no traería la paz, sino todo lo contrario. Al contrario, en su opinión, solo incentivaría nuevas agresiones en el futuro, ya que el Kremlin interpretaría cualquier concesión como una señal de debilidad. Por eso el presidente ucraniano insiste en que la presión internacional debe aumentar todavía más si se quiere obligar a Moscú a negociar seriamente. En conclusión, la situación que describe Zelensky este domingo dibuja un panorama muy interesante del momento actual de la guerra. Por un lado, Ucrania está demostrando que puede frustrar ofensivas rusas incluso cuando Moscú intenta prepararlas durante meses. La combinación de tecnología, inteligencia y nuevas tácticas, especialmente el uso masivo de drones, está cambiando el equilibrio en el campo de batalla. Por otro lado, Rusia se enfrenta a una presión económica creciente, con un déficit que ya supera los 100.000 millones de dólares este 2026, resultado de las sanciones occidentales y de los ataques ucranianos contra su infraestructura energética. Esto coloca al Kremlin en una posición cada vez más complicada. Mantener la guerra exige enormes recursos militares y económicos, mientras las pérdidas humanas y financieras continúan acumulándose. Al mismo tiempo, la estrategia de Putin parece cada vez más basada en aprovechar crisis internacionales, como la situación de ahora de Oriente Medio, para compensar sus pérdidas económicas, incluso si eso implica actuar de forma oportunista frente a sus propios aliados, traicionándolos. En definitiva, lo que estamos viendo es una guerra que no solo se decide en el frente, sino también en la economía, la tecnología y la geopolítica global. Y en este tablero, Ucrania está intentando utilizar cada ventaja disponible para seguir resistiendo y desgastando a Rusia. Ahora, el quid de la cuestión: ¿crees que el enorme déficit económico de Rusia terminará debilitando seriamente la capacidad de Putin para continuar la guerra? ¿Y hasta qué punto los drones ucranianos pueden seguir cambiando el equilibrio del conflicto en los próximos meses? Contéstenme a estas preguntas, espero que os haya gustado este reporte, dejen sus likes, apoyen al canal, gracias y nos vemos en el próximo vídeo.